que esto sucedió, dice, 2 días después. Vamos a introducirnos a estos versos y después los vamos a desglosar por bloques más cortos. Esto sucedió. Recuerda que cuando los samaritanos regresaron por la voz de la mujer samaritana, le rogaron que se quedase 2 días con ellas. Se quedó ahí con ellos, ¿verdad? Y 2 días después salió y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que no tiene honra en su propia tierra el profeta. El Evangelio de Juan es sobre todas las cosas un evangelio de la fe. Él escribió su registro inspirado de modo que sus lectores crean que Jesús es el Cristo. Desde el inicio, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo se hizo carne. ¿Recuerdan desde el principio que Él afirmó y nos llevó por ese camino de creer que Jesús era el verdadero Hijo de Dios? Era, es y será el verdadero Hijo de Dios. Nosotros lo creemos. Nosotros descansamos en esa creencia de que Jesús es su Hijo, que realmente descendió, entregó su vida, derramó su sangre, por sus pecados somos perdonados, por su sangre somos perdonados de nuestros pecados y tenemos una oportunidad para estar un día en la gloria con Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Nosotros lo creemos. Ahora, ese es el punto, que el Evangelio de Juan siempre desde el principio ha hecho hincapié para que creyendo tengamos vida en su nombre. El verbo pisteo, que es creer, aparece cerca de 100 veces en este Evangelio, y la abrumadora mayoría se refiere a creer para salvación en el Señor Jesucristo. Entonces, por creer en Él, las personas se hacen hijos de Dios. Por creer, pero por creer en verdad, no por decir yo creo, como ya lo hemos hablado, como ya lo he comentado. Si tú le preguntas a alguien en la calle, si tú le preguntas al teporochito, ¿tú crees en Dios? Quizás te diga que sí, ¿verdad? Pero y le preguntas, ¿quieres ir al cielo? Quizás te diga que sí, ¿verdad? Ahora, no se trata de solo creer de esa forma, se trata de una creencia diferente, una creencia que es por la fe, la que te da la salvación. Ahora, es una fe que te otorga también Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces es una fe diferente, ¿verdad? Es una que te otorga el Señor. Por creer en Él, las personas se hacen hijos de Dios. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto no fue por causa de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Ahora obtenemos vida eterna a través de creer en Él. Evitamos el juicio divino a través de creer en Él, por lo menos el juicio que nos va a condenar. Obtenemos un juicio justo en el cual nos otorgan galardones todavía. Es una bendición. Ahora tomamos parte en la resurrección para vida con el Señor, no resurrección para muerte eterna en el lugar de tormento. El Espíritu Santo habita en nosotros por creer en Él. Nos libramos de la oscuridad espiritual por creer en Él. Y encontramos el poder necesario para servir al Señor a través del Espíritu Santo que viene a nosotros, morando en nuestro interior, como templo del Espíritu Santo. Más aún, Dios ordena que las personas crean en su Hijo. Fíjese que cuando la multitud le preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el capítulo 6, versículo 28 de Juan, Él respondió, esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió Dios? A Jesús, ¿verdad? Entonces estaba diciendo que crean en mí, pero la trágica verdad es que la mayoría de las personas se niegan a creer en Jesucristo a la manera en que Él pide que crean en Él. Su credo es sumamente superficial y esa manera de creer no salva a nadie, porque creen en Él, pero su vida dice otra cosa. Entonces, Él advirtió en el Sermón del Monte: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta y por ese camino. Y luego dijo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En realidad, la Escritura tiene poder para salvar. La Biblia nos enseña que la Escritura tiene poder para salvación. Muchas veces en las iglesias ya no se predica la Escritura. Muchas veces en las iglesias empiezan a predicar y ni siquiera abren la Biblia. Muchas veces, tristemente, en las iglesias exponen lo que de su mente y de su corazón sale, tratando de animar a la gente, tratando de levantar su autoestima. No se trata ni de levantar su autoestima ni de animar a la gente. Mire, quiero decirle que cuando a uno lo confrontan con su pecado, la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando uno lo confrontan con su pecado, con su verdad, duele, hermanos. Por eso los discípulos, cuando Jesús se puso duro, le preguntaron a Jesús: dura es esta palabra, ¿quién le dijeron a Jesús? Pues entonces, ¿quién se va a salvar? Y la Biblia dice que el justo, aún el justo con dificultad, se salva. Y Jesús les dijo, cuando muchos empezaron a ir porque veían que era dura la palabra de Dios: híjole, dura es esta palabra. Y les dijo el Señor Jesús: ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Porque es difícil, es duro ser confrontado, es duro ser expuesto. Pero si Dios no expone nuestro pecado, nosotros no vamos a arrepentirnos. El pecado tiene que ser sacado a la luz. Por eso la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y un corazón contrito y humillado el Señor, que no lo desprecia. Entonces se necesita ser humilde muchas veces para confesar nuestros pecados. Y la trágica verdad es que la mayoría de las personas se niegan a creer en Cristo por lo que implica. ¿Qué implica? ¿Qué dijo Jesús? Aquel que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Sígame. Níguese así. Solo de ahí ya estamos, ay, Señor, como que sí, como que no, espérame tantito. Pero es que es radical. El seguir a Cristo no es cualquier cosa, mis hermanos. Es por eso que dice aquí la palabra en Mateo 7, 13 y 14. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí, porque prefieren, fíjese lo que es terrible, prefieren entrar por esa puerta que es bastante amplia para que quepan muchos, que
negarse a sí mismo, negarse al pecado y entrar por la puerta estrecha. Qué tremendo, hermanos, qué terrible. Porque, como dije ahorita que estábamos en plan de broma con lo del calor, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Qué tremendo. Ahora, fíjese, expresando la misma verdad desde la perspectiva de la soberanía divina, Jesús declaró, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Usted dése cuenta cuántas personas se les comparte del Evangelio, a cuántas personas se le habla de Jesucristo, a cuántas personas se les dice que necesitan arrepentirse, que necesitan seguir a Cristo, que necesitan ordenar su vida en cuanto a lo que Dios quiere de nosotros. Y la gente prefiere seguir viviendo de manera impía, consintiendo a su carne, que negarse a sí mismo. Por eso muchos son llamados, porque estamos llamados a predicar el Evangelio a todos. Muchos son llamados, pero en realidad los que responden son pocos. Pocos los escogidos. Ahora, a pesar de sus buenas obras o del celo religioso, los incrédulos nunca pueden agradar a Dios. Como en el caso de los judíos que vieron los milagros de Jesús, la familia de Jesús, sus hermanos, sus hermanas, porque dice Jesús que dice el Evangelio aquí, que el profeta, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Cuántos fueron expuestos a la palabra de Dios? Pero no creyeron. Vieron los milagros de Cristo, pero no creyeron. Vieron las maravillas que hizo Dios, pero no creyeron. Los mismos judíos desde el principio, en el Éxodo, ¿cuántos no fueron expuestos? Y vieron cómo se abrió el mar, y vieron cómo salía agua de la peña, y vieron cómo caía el maná del cielo, y vieron cómo el Señor les proveyó de carne, de las gallinas que les mandó, ¿verdad? Bueno, las codornices. pero hermanos, ¿cómo tantas cosas que vieron? Y una y otra vez se quejaban contra Dios. Y hermanos, esta es una enseñanza tremenda, trágica para ellos. Porque a pesar de que era su pueblo, a pesar de que Dios se les manifestó, a pesar de que Dios estaba en una nube cubriéndolos del sol abrasador del desierto y alumbrándoles en la noche, y ellos una tras otra se quejaban, supongo que colmaron la paciencia de Dios, y nadie de ellos entró a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. En un trayecto que pudieron haber hecho quizás 3 semanas, un mes. 40 años dieron vueltas. 40 años. Muchas veces solo le damos vueltas y vueltas. Y ahora sí voy a cambiar. Y ahora sí voy a ser diferente. Y ahora sí me voy a entregar al Señor. Y ahora sí voy a modificar mi conducta. Y ahora sí voy a modificar mi carácter. Y ahora sí voy a ser mejor para Dios. Y ahora sí le voy a honrar. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Y llega el momento en que Dios emite juicio. Y cuando esto pasa, hermanos, cuidado. Cuidado. Entonces, salud. Él advirtió en el sermón del monte que ancha es la puerta y espacio es el camino.
Y muchos entran por ahí porque no entienden. Porque no entienden. Triste, pero cierto. Expresando la misma verdad desde la perspectiva de la soberanía de Dios, como dije ahorita, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos. En ese caso, cuando hablamos, solo entraron Josué y Caleb de esa generación. Ni siquiera Moisés. A pesar de sus buenas obras, hermanos, o del celo religioso, los incrédulos nunca pueden agradar a Dios. Mucha gente dice que cree en Él, pero su forma de vida dice otra cosa. Mucha gente es así. Pueden decir, soy médico, pero no sabes ni poner un curita. ¿Sí o no? Puedes decir, soy chef, pero se te quema el agua. Sí. Por sus frutos los conoceréis. En realidad, compórtate como dices, conforme a lo que dices que eres. Ahora, a pesar de sus buenas obras, como dije, las obras no salvan a nadie. O del celo religioso, la religión no salva. El ser religioso no te salva. Los fariseos eran religiosos en gran manera, eran celosos de la ley, pero eso no les dio la salvación. Porque todo es un aspecto del corazón. A pesar de sus buenas obras, los incrédulos nunca pueden agradar a Dios. Romanos 8:8 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Ahora, la incredulidad, hermanos, es el pecado que los condena. Ese es el pecado condenatorio, la incredulidad. El Señor te perdona infinidad de situaciones, pero el pecado de la incredulidad te condena al grado que te lleva al infierno. El pecado por el cual se sentencia a las personas finalmente al infierno, pues todos los otros pecados tienen perdón si se arrepienten y creen en Cristo. Es ese, no creer en Dios. Por lo tanto, la Biblia dice, Juan 3:18, ya lo vimos, pero alguien que lo lea, por favor. 3:18, la palabra de Dios dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, hermanita, gracias. Entonces, el pecado de la incredulidad, el Señor no lo va a perdonar. Ahora tú puedes decir que crees, pero también los demonios creen y tiemblan. Tu credo o tu manifestación verbal de creer tiene que ser respaldada por una vida de obediencia, por una vida de perseverancia al Señor. No puedes decir que crees y vivir como el diablo. O más bien, puedes decir que crees y vivir como el diablo, pero solamente el diablo te lo va a creer, porque Dios no te lo va a creer. ¿Sí me doy a entender? Por lo tanto, el que no cree en Cristo ya ha sido perdonado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 16, versículos 8 y 9, Jesús dijo del Espíritu Santo que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, la incredulidad es un pecado. De pecado por cuanto no creen en mí.
El corazón malo de incredulidad, según Hebreos 3:12, caracteriza a las personas no regeneradas. Es un corazón que ama la oscuridad del pecado y detesta la luz del evangelio. ¿Qué dice Hebreos 3:12, hermanos? 3, 2, 12. 12. ¿Lo leo, pastor? Sí, sí, hermanita, por favor. La palabra de Dios dice así en Hebreos 3:12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. El corazón malo de incredulidad caracteriza a las personas que no han sido regeneradas. Es un corazón que ama la oscuridad y detesta la luz del evangelio. Juan 3:19 y 20. Juan 3:19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz no vino al mundo. Que la luz No vino. vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El corazón de incredulidad también es agravado por Satanás, el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 4. A veces Dios endurece los corazones, hermanos, de los incrédulos, pero ¿saben por qué lo hace? Lo hace como un acto de juicio por su incredulidad. No entienden. Dios endurece el corazón de esos hermanos, de esas personas. Porque, ¿y qué pasa? Según Romanos, dice que los entrega a una mente reprobada. O sea, agrava su situación. Qué tremendo, eso es un juicio de Dios, el agravar la situación. Como acto de juicio por su incredulidad obstinada. ¿Qué dice Juan 12, 39 y 40? Perdón, 12, Juan 12. 39 y 40. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Por eso no podían creer. Cegó los ojos de ellos. Porque el Señor cegó los ojos. ¿Por qué? Porque no entendían. Eso es juicio, una tras otra, tras otra, tras otra. Cegó los ojos de ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento registra que cuando el faraón endureció su corazón, en una parte dice que Faraón endureció su corazón, pero también dice Dios también endureció su corazón. Él endureció su corazón y después como juicio el Señor hizo que él endureciera su corazón. También se agravó su situación. En esencia, la incredulidad, hermanos, es un rechazo de la verdad salvadora, divina, contenida en las Escrituras. Por eso Jesús dijo a los judíos incrédulos, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Juan 8, 45 y 46 habla de esto. Ahora, la incredulidad
es rechazo a Jesucristo, hermanos. Y Jesucristo, según Juan 14:6, es la verdad de Dios encarnada. Juan escribió, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El pueblo de Israel rechazó las señales milagrosas de Jesús, del Señor, tal como había rechazado las obras poderosas de Dios a lo largo de toda su historia. Nosotros hemos visto la mano de Dios. Como he dicho en alguna ocasión, los mayores milagros que podemos ver son los corazones transformados de las personas. Yo creo que todos hemos visto o hemos experimentado en carne propia cómo Dios ha transformado nuestros corazones de una forma tan tan terrible en algunos casos, y Dios ha hecho vasos de honra después de que fuimos vasos viles. El Señor ha permitido que seamos transformados. El pueblo de Israel fue testigo de las señales milagrosas del Señor, tal como había rechazado las obras poderosas de Dios a lo largo de su historia, lo volvió a hacer una y otra vez. Los relatos del Evangelio describen varios niveles de incredulidad, y esto es lo que vamos a ir viendo de una forma más condensada en los próximos servicios, en relación al texto que acabamos de leer, a los versos que acabamos de leer. Esos niveles de incredulidad: primero, hay incredulidad debido a la escasez de pruebas. Esta era la incredulidad del corazón preparado y dispuesto a la espera de la revelación de la verdad divina. Es el nivel más superficial de incredulidad. Superarla solo requiere conocimiento de la majestad gloriosa de Cristo. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista le señaló el Cristo a Andrés y a Juan, en el capítulo 1, versículos del 35 al 37 del Evangelio según Juan, ellos de inmediato siguieron al Mesías. ¿Recuerda esa parte que lo vimos? Ellos no se resistieron. Hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos fueron en pos de él. Entonces, solo necesitaban que alguien se los presentara, ¿verdad? Y lo siguieron de inmediato, aun cuando él ni siquiera les había hablado. El conocimiento que tenían ellos del Antiguo Testamento y su amor por Dios los tenía preparados. Ahora, un segundo nivel de incredulidad. Había incredulidad debido a falta de información. Este tipo de incredulidad requería más que la sola exposición de Cristo. Quienes estaban en este nivel estaban menos dispuestos y tenían que oír sus palabras para persuadirse. La mujer samaritana no estaba impresionada por la apariencia de Jesús, ni había sido expuesta a sus milagros. A ella le parecía como un rabino más de los judíos. Pero después de haber experimentado el conocimiento sobrenatural de Jesús sobre su pecado, cuando Jesús le dijo: bien dices, porque 5 varones has tenido y ni uno ha sido tu marido, y el que tienes tampoco. Y ella solo necesitó eso, ¿verdad? Después de que él la exhibió su pecado, él
al oírle que él era el Mesías, ella se convenció. Las palabras de Jesús también persuadieron a muchos a creer en esa ciudad. Solo necesitaban la información y respondieron. Pero hay un tercer nivel de incredulidad, debido a la percepción de falta de evidencia. Quienes caían en este nivel, en esta categoría, habían oído afirmaciones de Cristo, pero deseaban evidencia que comprobara la veracidad de estas afirmaciones. Ahora los evangelios lo describen como personas en necesidad de ver las obras de Cristo. Jesús ofreció sus milagros para probar que él era el Mesías. Él hizo maravillas y prodigios y señales. Ahora, aunque los milagros que testificaban que él era el Señor, no llevaban a todo el que los observaba a la fe, y lo vemos con los judíos. Los judíos se dieron cuenta de algunos milagros que hizo Jesús, sanidades que hizo Jesús. A pesar de que lo vieron, lo crucificaron. A pesar de que estuvieron presentes, por ejemplo, algunos desde que convirtió el agua en vino, primero le gritaban Hosana y luego le gritaban crucifíquenlo y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, totalmente afectados en su cabeza por el pecado. El pecado afecta el razonamiento totalmente. Aunque a muchos no convencían, a algunos sí los convencen. Como en el caso del personaje que habla aquí, que sanó a su hijo. El hombre creyó, dice la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando descendía sus siervos, salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Y él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7. Le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Dice. Entonces este tercer nivel de incredulidad se debe muchas veces a la falta de evidencia, pero en cuanto se ve la evidencia, él por eso lo constató. ¿A qué horas pasó? Pues fue a la hora que Jesús me dijo, entonces sí es el Mesías. Pero muchas veces vemos, el Señor nos muestra situaciones y ni aún así creemos, hermanos. Ni aún así creemos. Los que nos rodean, los que nos conocen, ven situaciones y ni aún así creen. Endurecen su corazón. Lo peor es que cuando esto pasa, el Señor muchas veces en juicio los endurece aún más. Qué tremendo, ¿verdad? Estos milagros fueron suficientes para persuadir, por ejemplo, a Nicodemo de que Jesús era el enviado de Dios y de empezar a hacerlo descender por el camino de la fe. Pero había una cuarta clase de incredulidad encontrada en personas como los fariseos y como muchos en las iglesias, hermanos. Personas muy religiosas y justas a sus propios ojos. Esta es una cuarta clase de incredulidad. Se amparan mucho en su religiosidad, pero cuando algo no concuerda, sacan
a relucir su verdadera fe, su verdadero credo, su verdadera cara. Esta es encontrada en personas muy religiosas y justas ante sus propios ojos. La incredulidad por endurecimiento deliberado del corazón. Endurecen el corazón, endurecen su corazón porque se incomodan, porque se molestan, porque no les gusta que Jesús, que Dios sea radical en sus declaraciones y deciden que por su religiosidad ellos ya son salvos. La realidad es que no es así. Por su religiosidad sacan a relucir quiénes son en realidad. La incredulidad por endurecimiento deliberado del corazón. Quienes están en este nivel, o quienes estaban en este nivel en el tiempo de Cristo, se negaban a creer en Cristo y en el Evangelio de la Gracia. Para ellos, principalmente los judíos, sus rituales, sus ritos, sus formas de comportamiento eran suficiente, y su parentesco con Abraham era suficiente, pero la realidad es que no era suficiente. Esta forma de ser solamente los condenaban. Quienes estaban en este nivel se negaban a creer en Cristo, en el Evangelio de la Gracia. No había evidencia que los convenciera de lo contrario. Sabían quién era Jesús, entendían sus enseñanzas, eran conscientes de la evidencia abrumadora, pero rechazaban sus afirmaciones de manera obstinada. Jesús advirtió las consecuencias de esta obstinación cuando dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Los fariseos fueron el ejemplo de este nivel final. Los fariseos. Y así como muchos fariseos de esa época, en las iglesias hay muchas personas que son así, religiosas en extremo. Pero su religiosidad no los va a salvar. El único que los puede salvar es Cristo. Y si Cristo está en tu vida, tu religiosidad la vas a hacer a un lado. Y vas a vivir tratando de honrar a Dios en todo momento. Amén. Y en todo tiempo. Vas a vivir sabiendo que Dios siempre tiene la última palabra. Los fariseos fueron ese ejemplo final, como les digo, cuando concluyeron que Jesús no echaba fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, que cuando le dijeron eso, o sea, cualquier argumento era bueno para tratar de desestimar la deidad de Dios según su propia percepción. Según su propia percepción, cualquier argumento era bueno. Y así en las iglesias, cualquier argumento es bueno desde su propia percepción para desestimar el estado en el que se encuentran espiritualmente. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. En esto pensad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensad y en esto descansad. Como hijos de Dios, como hijos de nuestro Padre, debemos de ser imitadores de Él. Ellos decidieron que Jesús era satánico, exactamente todo lo opuesto a la verdad. Esta incredulidad deliberada es la más mortal de todas. Porque las personas que creen haber alcanzado la justificación
rechazan continuamente toda la evidencia a favor del evangelio que Dios les mostró y odian la realidad de ser espiritualmente pobres, ciegos, esclavos y oprimidos por el pecado. Ellos se sienten libres, creen que lo que hacen está bien, creen que como viven está correcto, creen que cualquier situación que ellos decidan, porque así se los indica su credo, su yo, los va a justificar. Pero nadie será justificado sino por Cristo. Y si Cristo te ha justificado, tu vida va a reflejar lo que eres ahora. La Biblia advirtió contra esta incredulidad y la apostasía hace casi 2000 años. La iglesia, como les dije, estamos viviendo tiempos en la iglesia en general, de una crisis existencial. ¿Se acuerdan que les mencioné? La iglesia existe bajo sus términos. Muchas iglesias existen bajo sus términos, pero no quieren seguir los estatutos y mandatos que dicen las escrituras. Son sabios en su propia opinión. Y esto únicamente va a hacer que encuentren el camino ancho, la puerta ancha. Necesitamos agachar la cabeza ante los mandatos de Jesucristo y decir: sí, Señor. Sí, Señor. Toda situación que Dios permite en la vida del creyente es con el objetivo de hacernos más semejantes a Dios. Pero muchas veces no lo entendemos. Muchas veces nos sentimos agredidos por el hombre y no nos damos cuenta de que Dios está permitiendo que las cosas pasen con el objetivo de hacernos crecer más. Y esto es triste. Esta fue la realidad de los fariseos y los escribas. Ellos estaban seguros que por su conducta, por su descendencia, ellos la tenían hecha. Y la realidad es que lo único que habían construido era su caminito directo a la puerta ancha. Su incredulidad nunca dará paso al arrepentimiento y a la fe salvadora, porque viven bajo sus términos. La triste verdad es que la mayoría de las personas ya no ven la Biblia como la autoridad absoluta. Como les dije hace rato, en los púlpitos se predica todo menos Biblia. Y es tan fácil de ver eso. Así dice el Señor esto y aquello. Caray, ¿dónde dice el Señor eso? Seguro, Dios habla. Dios habla siempre y por escrito. Y ahí está en las escrituras. Ahora, no dudo que Dios pueda hablar algo adicional, porque no puedo ponerlo en tela de juicio porque Él es Dios y es soberano. Pero Dios ha hablado. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado en muchas ocasiones por los profetas, nos habla ahora a través de su Hijo Jesucristo. Pero no entendemos, muchas veces no lo entendemos. Queremos seguir viviendo bajo nuestros términos. Y no es así. Este tipo de incredulidad no tiene perdón. Tenemos que regresar a las Escrituras. Mientras la palabra de Dios continúe siendo alejada, la incredulidad seguirá aumentando en todo el mundo. La Biblia advirtió contra la incredulidad y la apostasía hace casi 2000 años. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:4. El pastor MacArthur dijo: nuestra sociedad
se ha oscurecido gradualmente. Y el mensaje que la iglesia da al mundo es ahora más confuso que quizás en cualquier momento de las edades oscuras. Su conclusión: la iglesia necesita volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy creo que vamos por un buen camino. Dios me perdone si estoy pecando de banalidad, pero vamos a las escrituras, vamos desglosando las escrituras, vamos aprendiendo las escrituras, salud, vamos dándole, vamos aprendiendo lo que Dios dice en su palabra. ¿A quién iremos, Señor?, decían sus discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la palabra de Dios está ahí, en la Biblia, en las escrituras. Definitivamente, regresar a la palabra de Dios es la única solución, hermanos. Hay muchos que prefieren vivir en rebeldía, y es triste, de verdad. Hacen las cosas con el ánimo muchas veces de desacreditar, de incomodar. Yo no sé si se dan cuenta o no, tratan de echar la iglesia abajo muchas veces. Y eso es delicado, porque atentan contra la iglesia de Dios. Muchas personas, hay muchos profetas que el internet es una bendición, pero también es una maldición para los que no lo saben usar bien. Estaba escuchando un hombre que dijo así: a mí me da asco la Trinidad. Fíjense, es un supuesto profeta ahí, autodenominado profeta y apóstol, y habla de la cuadrimensión de Dios. O sea, eso está tremendo, de verdad. O sea, se van a las películas de los Avengers. Hay ¿cómo se llaman? El multiverso. Casi sacan de ahí, sí, se volverán a las fábulas. Cosas tan tremendas que se hablan en las iglesias y nos quedamos de verdad estupefactos. Dios tenga misericordia de la gente a la que Él le está hablando y le sigue. Porque son iglesias muchas veces que están llenas, hermanos. Pero ¿saben una cosa? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A seguir este tipo de enseñanzas, negando la Trinidad. ¡Qué terrible! Es una herejía tremenda. Jesús dijo: antes que venga el fin, su evangelio sería predicado en todo el mundo, ¿verdad? Y definitivamente, regresar a su palabra es la única solución. Hacer algo menos es esconder nuestra luz debajo de una mesa o de un almud. Si queremos que las personas crean, debemos darles algo en lo que creer. Nosotros, como siervos de Cristo, no debemos perder el ánimo. Nos van a decir que no, muchas veces. Pero si te dicen que no, nunca trates de ganar el argumento, trata de ganar el alma. Y si no, hay la posibilidad en el momento que la palabra de Dios quede sembrada. Amén. El que da el crecimiento es el Señor. El que convence es el Espíritu Santo. Nosotros, como siervos de Cristo, no debemos perder el ánimo, como dije. A pesar del creciente descrecimiento y la creciente hostilidad hacia el cristianismo, hay buenas noticias, hermanos. Jesús ya nos lo había advertido. Antes que venga el fin, su evangelio será predicado en todo el mundo. Mateo 24:14. Partes de la Biblia han sido traducidas
en 3.850 idiomas, cubriendo el 88%, el 98%, perdón, de la población mundial. Gloria a Dios. Las emisiones de radio cristianas ahora son accesibles para casi el 78% de la población de la tierra, si no es que más. La palabra de Dios está siendo predicada alrededor del mundo con un éxito tremendo por multitudes de cristianos, muchos de los cuales arriesgan sus vidas diariamente para difundir el Evangelio. La mano del Señor se ha acortado para salvar. Isaías 59:1. ¿Quién me hace favor de leer? En 59:1. Por favor, hermanita. La palabra de Dios dice así: He aquí que no se ha cortado. Es que no puedo leer, yo no sé por qué. Espérenme. No se ha cortado. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Gracias, hermanita. No se ha cortado la mano del Señor para salvar. El Señor sigue dándonos oportunidades. Mientras nosotros tengamos vida, tenemos la oportunidad de corregirnos, de reivindicar nuestro camino, hermanos. Y aquí, en nuestro país, somos libres. Sí, amén. Podemos glorificar el nombre de Dios. Seguro que nuestros cantos ahorita que estábamos entonando las alabanzas se escuchaban allá afuera. Es posible que esto sea y no pasa nada. Nadie viene, la policía no viene a restringirnos. En la China comunista, donde se cree que hay más de 100 millones de personas, siguen a Cristo, pero con dificultad, Escondidos. La semana pasada les comenté que no me acuerdo si fue en Corea del Norte, donde estaban unas personas que estaban siendo enjuiciadas por creer en el Señor, condenadas a 40 años de prisión. Solo por creer en el Señor. Nosotros somos Gloria a libres. Dios porque estamos aquí. Somos En libres. libertad. Estamos aquí, exactamente. Tenemos la oportunidad de escuchar con libertad la palabra de Dios. Dios es muy bueno, muy bondadoso. La Enciclopedia Cristiana Mundial informa que casi 17 millones de personas aceptan a Cristo cada año. Los escépticos también se multiplican. Y la incredulidad crecerá aún más. Pero Jesús sigue siendo el Señor de la cosecha, hermanos. Sigue siendo su campo de cosecha y seguimos orando para que envíe sus obreros. Este texto nos va a dejar ver algunas otras cosas. Pero esto es la introducción para ir desglosándolo por bloques más cortos. Confiemos en el Señor, creamos en el Señor, obedezcamos la voz de Dios y no busque la religión, busque a Cristo. Busque a Cristo. Cristo nunca nos va a defraudar. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. El Señor ha vencido al mundo. A Dios sea la gloria. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Padre, en esta